Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es Alba Marina Serpa Bielma, estudiante de la carrera Contaduría Pública. A continuación, lo que quiero expresar son explicando lo que es distintos tipos de costos financieros. En primera instancia, lo que vamos a explicar son los costos de préstamo bancario a corto plazo. Para ello, haremos un ejemplo, el cual dice que la empresa Fármaco C.A. solicita un préstamo bancario a un plazo de vencimiento de 10 meses. Su solicitud es por la cantidad de 26.111.997. El órgano bancario exige una reciprocidad del 15% del valor del préstamo, por lo que el interés será de 0,7 quincenal y los gastos bancarios serán de 260.000, siendo su ISLR de 45%. Se nos pide calcular la tasa del KPCP según lo que se nos muestra. En primera instancia, lo que vamos a hacer será especificar cuáles son los datos. En este caso, el precio será, o la cantidad solicitada será de 26 millones o de 26.111.997. Los gastos bancarios por apertura serán de 260.000. El nivel promedio de la cuenta de reciprocidad será de 15%, lo que es la duración, que son 10 meses, la tasa de interés, que en este caso será quincenal de 0,7, por lo que para hallarla mensualmente la multiplicamos por 2, nos da 1,4 mensual, el ISRL, que es de 45, y con estos datos ya podemos hallar lo que es la fórmula general. Parte de la fórmula indica que I como tal es P por la tasa de interés y eso por los 10 meses. Eso será I. Ese valor lo vamos a multiplicar por 1 menos lo que es el ISLR. Para hallar la siguiente parte de la fórmula, lo que hacemos es el GP, que ya lo tenemos, lo multiplicamos por 1 y lo multiplicaremos también por el ISLR. Eso nos da otro valor. Por último, creo que es el nivel promedio, lo multiplicamos el precio por lo ya establecido que se exige de reciprocidad, que es el 15%. Con estos tres valores que calculamos, ya podemos usar la fórmula general del costo de préstamos bancarios, que sería, en este caso, es P por lo que menos lo que ya calculamos aquí, menos lo que se calculó acá y menos lo que se calculó aquí. Eso nos da un valor. Por el otro lado tenemos que esto es igual a el precio, que es este, menos el nivel de promedio que se calculó. Eso está dividido entre 1 más KPCP entre el valor o la potencia de n. Ese valor o la potencia de n es 10. Nos da que eso sería como tal 1,1075. Eso es igual a 1, KPCP de la potencia de n. Ahora, para hallar lo que es el valor de KPCP, lo que vamos a hacer es escribir la fórmula, que es 1 más lo que se supone que es la potencia, en lo que se supone que es KPCP entre la potencia, potenciado a la 10, que son los 10 meses. Nos vamos ahora a la pestaña de datos
En la pestaña de datos colocamos lo que son análisis de hipótesis, buscar el objetivo, colocamos en definir celdas lo que es la fórmula general que usamos, en el valor ponemos 1,1075 y en el cambio de la celda, ¿cuál es la celda que se debe cambiar? Tomamos el KPCP, eso nos va a dar un valor que será igual. Entonces, si podemos observar, el valor que nos da es que nos deja saber que la tasa de satisfacción de la ecuación para que el costo de préstamo a corto plazo es de 1,03, lo que nos dice que existe un ahorro fiscal, que es este, 1,03. Ahora vamos a explicar lo que es costo de capital de las obligaciones. La empresa velatoria Martínez S.A. emite una deuda por lo que es 2.300.500, en la cual sus obligaciones son del 4% trimestral venciendo a 10 años. En el cálculo se debe considerar que los gastos que se estarán originando por esta emisión son de lo que es 160.000 y la tasa del impuesto que ese día 64%, el cálculo del costo o la tasa CKO a través de los flujos de efectivo generados por la emisión de las obligaciones. Como tal, debemos identificar los datos que necesitamos, que sería el precio, lo que es los gastos totales, lo que son además la tasa de interés anual, el ISR, y con ello podemos calcular lo que es la tasa o el costo. Bueno, lo que vamos a hacer es el siguiente cuadro. En el cuadro tendremos el año, el flujo de efectivo antes de ISR, la deducción, el ahorro de impuestos, el flujo de efectivo después de ISR y colocaremos los años, desde el año 0 hasta los 10 años. Y siguiendo lo establecido, tenemos que la fórmula es el precio menos los gastos totales, nos va a dar lo que se produjo en el flujo de efectivo en el año 0. Para el año 1 lo que vamos a hacer es fijar las celdas y establecemos que el precio por la tasa de interés anual nos genera un valor. Una cosa que se me olvidó explicar antes fue que como tal el enunciado nos dice que sus obligaciones son del 4% trimestral y en este caso para hallar la tasa de interés anual lo que vamos a hacer como es trimestral y un año tiene 4 trimestres, lo que vamos a hacer ese 4% lo vamos a multiplicar por 4 y nos va a dar lo que es 16% anual. Siguiendo con lo que estaba explicando, que era el flujo de efectivo, vemos que fijamos la cédula y lo demás corremos la fórmula hasta llegar al año 10. En el año 10 lo que vamos a hacer es la misma fórmula, pero además se le va a sumar en negativo el precio. Eso nos va a dar este valor. En las deducciones vamos a tener lo que es los gastos totales en el primer periodo o en el año 0 y siguiendo vamos a tener lo que son el flujo de efectivo antes de ISR. Copiamos todos los datos y en el último simplemente se colocará lo que es o lo que se deduce, sí, el precio como tal.
En el ahorro de impuestos vemos que sería la fórmula, ahí encontramos que es las deducciones o menos las deducciones por 1 menos, se fija la celda, el ISLR. Esa fórmula se corre y nos encontramos con los datos siguientes. Ahora, para el flujo de efectivo después de ISLR será el flujo de efectivo antes de ISLR y el ahorro de impuestos. Siguiendo, se corre la fórmula y estos datos que nos va a proporcionar la tabla la colocamos, usamos la fórmula tiro y vemos y tomamos los valores del flujo de efectivo después de ISLR y eso nos va a dar un dato o el dato del costo. Este dato nos deja ver que la tasa real por endeudarse es del 11%. Eso le costará a la velatoria Martínez sea por emitir la obligación. Para explicar lo que es el siguiente costo, que es costo de capital de préstamo bancario a largo plazo, vamos a usar la empresa Doña Amable, que ha obtenido un préstamo que se solicitó y ese préstamo es de 6.780.000 a un plazo de 8 años de una institución bancaria que le piensa cobrar 31% de interés anual también. A su vez, se debe saber que tal suceso le ocasionará a la empresa gastos de orden de lo que es 500.000 en una tasa de impuestos de 53,3%. Se pide estimar el costo real del préstamo a largo plazo. Identificamos los datos como son el precio, los gastos totales, la tasa de interés, el ISR, los años y con esto podemos hacer la tabla en donde colocaremos los años, que son 8 años, el flujo de efectivo antes del ISR y empezamos a calcular lo que son las deducciones, el ahorro de ISR y el flujo de efectivo después de ISR. Ahora explicando cómo lo calculamos en capital, lo que vamos a hacer es el precio menos los gastos totales. Luego fijamos las celdas y en este caso es diferente al anterior. ¿Por qué? Porque el precio no lo vamos a multiplicar por el ISR. A lo que se hizo en el capítulo anterior, que se multiplicó por la tasa de interés. No, en este caso lo que vamos a hacer es dividirlo por los años. En este caso son 8 años. Eso nos da un valor y ese valor lo corremos. Luego lo que vamos a calcular son los saldos. Para calcular los saldos lo que vamos a hacer, primero colocamos el precio y luego ese valor vamos a sumarlo por lo que nos dio en capital y corremos la fórmula hasta llegar a lo que es 0, que fue el último pago que se realizó. Ahora los intereses es el saldo del primer pago o del año 0 y se fija la celda por la tasa de interés y así hasta llegar al año 8. En las deducciones vamos a tomar los gastos totales en negativo y siguiendo lo que es los intereses y se corren los mismos valores. Ahora, para el ahorro de ISLR lo que se hace es en negativo las deducciones por 1 menos, se fija la salda del ISLR y se corre la fórmula. Por último, calculamos lo que es el flujo de efectivo después de ISLR, que es el capital más el interés más el ahorro de ISLR. Esto se va también a correr la fórmula y con los datos que nos da ya podemos calcular el KPLP, que es TIR. Tomamos los valores de la celda
y nos da 17,96%. La explicación de este caso es que la empresa, en vez de costarle lo que es 31% de endeudamiento, en realidad lo que le costó va a ser 17,96%. Y siguiendo con lo que estábamos expresando, nos vamos a explicar lo que es los costos de capital de las obligaciones o con inflación. Para esta última explicación, que es, utilizaremos el ejemplo de la empresa Garzón, que emite una deuda por lo que es 2.310.000 con una obligación del 8% semestral con una duración de 10 años, considerando que los gastos de emisión que origina esta compañía son de 220.000 y su tasa impositiva es de 39%, calcular el costo de la tasa a través de los flujos de efectivo generados por la emisión de la obligación, incluyendo la inflación anual de 14%. En este caso, volvemos a proseguir a recolectar los datos, que es el precio, lo que son los gastos totales, lo que es la tasa de interés anual. Como se puede ver en el ejercicio, nos proporciona una tasa de interés semestral. Para calcular la tasa de interés anual, lo que vamos a hacer, como un año tiene 2 semestres, es multiplicarlo por 2. El ISRL, que nos proporciona el 39%, la inflación, y con estos datos ya podemos proseguir a hacer el cuadro para calcular la tasa o costo. Ponemos los años correspondientes, que son 10 años. Lo siguiente sería calcular los flujos de efectivo, que sería el precio menos los gastos totales. Y proseguir a fijar las celdas de precio y tasa de interés anual. Con esto ya podemos correr la fórmula hasta llegar al periodo 10. En el periodo 10 haremos el procedimiento, que sería el mismo P por la misma tasa, pero agregándole o sumándole el precio negativo, que nos va a dar el valor total. Para las deducciones tomamos, en primer caso, son los gastos totales, y para los siguientes casos tomamos simplemente el flujo de efectivo antes de ISRL hasta llegar al periodo o el año 10. El ahorro de impuestos sería tomar lo que son, en casos anteriores se usaban las deducciones, pero también se puede usar los gastos. Se toman los gastos en positivo por, abre paréntesis, 1 menos el ISRL. Y para el siguiente caso sí debemos tomar las deducciones en negativo. Por 1 se fija la celda menos el ISRL. Y con esto sí se puede correr la fórmula. De aquí pasamos al flujo de efectivo después de ISRL, moneda corriente. Tomamos lo que es el flujo de efectivo antes de ISRL y el ahorro de impuestos. Y simplemente se corre la fórmula. Hasta, pues, lo siguiente que debemos hacer, en este caso, nos da un flujo de efectivo en moneda corriente, vamos a calcularlo en la moneda constante o cuando ya se le aplica la inflación como tal. Para esto tenemos, en primer caso, en el periodo 0 no hay inflación, pero después vamos a seguir con lo que es tomar el flujo de efectivo y a este le aplicamos la fórmula, que es el flujo de efectivo después de ISRL dividido entre 1 más, se fija la celda, la inflación, que siempre va a ser constante. En este caso, en los casos reales nunca es constante, porque cada año pasa y consiguen hacer una persona o esta disminuye o aumenta, pero en este caso, como es un ejemplo, la inflación es constante. Y luego
cerramos paréntesis y colocamos la potencia del año como tal. En este caso es el año 1. Pero en el siguiente año va a ser, la potencia va a ser de 2 y así sucesivamente, dependiendo del año, hasta llegar al periodo 10. Con estos datos ya podemos calcular la tasa o el costo, que en este caso sería la TIR. La TIR, que usamos la fórmula TIR y agrupamos las celdas que tenemos, que son de flujo de efectivo de moneda constante. Eso nos da menos 7. Y la explicación como tal nos dice que la tasa real de endeudamiento tendrá flujos negativos de 6%, por lo que puede decirse que endeudarse en tiempos de inflación es muy factible o es recomendado para algunas empresas. Eso es todo. Gracias por su atención.